No, un gusto. No sé si ahora me escuchan muy bien. Fuerte y Para mí es claro. un gusto compartirles un poco la experiencia que tuvimos. Bueno, la Seremia de Economía entrega un reconocimiento al Biorren producto, digamos, del trabajo durante la pandemia. Cuéntanos en qué consiste este reconocimiento primero, ¿no? Para ir luego desarrollando el trabajo que se desarrolló en momentos tan complejos de la pandemia. Sí, bueno, este reconocimiento, como bien lo manifestó, fue en el marco de una jornada de vigilancia en salud pública que realiza la Seremi, que hoy fue el último día justamente. Y en este evento de alguna forma se dio el reconocimiento a todos los actores que en aquel entonces fueron necesarios para poder lidiar con esto del COVID. En este evento, pues participaron representantes de los hospitales, de las diferentes seremías, del Instituto de Salud Pública de Chile. Y en este caso, el reconocimiento hacia nosotros, hacia el Biorren, es en virtud de que nosotros fuimos un centro de secuenciación genómica del SARS-CoV-2 en aquel entonces, ¿no? Un trabajo muy bien coordinado con la Seremía de Salud de aquí de la Araucanía y los hospitales el Hospital de Temuco y el Hospital de Angola. Para quienes no necesariamente somos expertos en la materia, expliquemos qué significa esto de vigilancia genómica, doctor Abanto, por favor. Muy bien. Mire, en el contexto del SARS-CoV-2, si nosotros lo recordamos, cuando surge este virus que no sabíamos muy bien cuál podría ser el efecto o hacia dónde iba a encaminarse, si a casos más graves o menos graves, la única forma de poder estudiar un patógeno es poder estudiar su genoma para poder así, en un esquema de vigilancia genómica, es decir, secuenciando el genoma en este caso, del virus, del SARS-CoV-2, nosotros poder identificar mutaciones que podrían estar asociadas con la transmisibilidad del virus, con la gravedad de la enfermedad que provocaba, o con el efecto que podrían tener los diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, hoy en día en salud pública y orientado a ciertos patógenos, se utiliza mucho la vigilancia, tanto epidemiológica, con todos los factores o todas las variables que están involucradas con una enfermedad, pero también con ayuda del genoma del patógeno, porque estudiando el genoma nosotros podemos trazar un poco, rastrear cuáles han sido los caminos de dispersión del patógeno, las vías de transmisión, y si este patógeno eventualmente se está tornando más virulento está teniendo algún tipo de respuesta anómala a los tratamientos que se suelen hacer. Entonces, en el contexto del SARS-CoV-2 fue importante para nosotros participar y para la sociedad como un todo, el conocer qué virus estaban circulando, qué variantes o linajes del SARS-CoV-2 estaban circulando aquí en la región. Y esa información la generábamos nosotros, la compartíamos con la Seremi de Salud, y la Seremi enviaba al Ministerio de Salud para que tomen las Ujú. medidas de salud pública importantes para el control y la dispersión del patógeno. Recordemos, además, doctor Abanto, que la estrategia de secuenciación genómica se hacía inicialmente en Santiago, digamos, no había necesariamente en regiones un símil de lo que se estaba haciendo en Santiago. Por lo tanto, contar con un laboratorio en regiones, particularmente en nuestra región y en el Biorren, ¿cuánto efectivamente aportó en un momento tan complejo para la humanidad como el advenimiento, digamos, del COVID-19, ¿no? Exactamente. Y en ese aspecto, en el involucrarse la universidad como un apoyo para contrarrestar el COVID, no olvidemos que desde que se desató los primeros casos a nivel de Chile, hubieron diferentes flancos para poderlos combatir, y la Universidad de la Frontera tuvo un papel relevante, primero apoyando en el diagnóstico
del SARS-CoV-2, de pacientes o de personas sospechosas con SARS-CoV-2. Entonces la universidad mostró allí la disposición de poder apoyar a la salud pública, en un primer momento implementando y disponiendo de laboratorios y de personal calificado para hacer frente. Pero sabíamos que para combatir y de alguna forma para entender mejor la dinámica de la enfermedad, necesitábamos hacer la vigilancia genómica. Eso lo tenía claro el ministerio y inicialmente eh, fuimos primero contactados para ver si reuníamos las capacidades técnicas y profesionales aquí en el BioRen. Y esto hacía el ministerio a nivel de todo el país para poder formar estos centros de vigilancia genómica, ¿no? Y aquí en la universidad, gracias a la disposición, el compromiso de la directora del BioRen, de las autoridades de la universidad, pues estuvimos con toda la disposición y el compromiso para hacerlo frente. Entonces, en aquel momento, lo que nosotros hicimos fue mostrar las capacidades que teníamos. Luego eso pasó por un proceso de evaluación y de certificación por parte del Instituto de Salud Pública, que de alguna forma validaba si lo que nosotros podíamos hacer, hacíamos, tendría una precisión necesaria, ¿no? Y fue después de esto que tuvimos la incorporación a esta red de vigilancia genómica y como único centro aquí en la región, ¿no? de secuenciar el SARS-CoV-2. Y eso era un tremendo aporte tanto para nosotros, por el compromiso que tenemos con la sociedad, con la salud pública, pero también era desde el punto de vista de lo que antes de, cuando se inició todo, cuando no se tenía muy bien dónde se podría hacer esta secuenciación genómica, los casos, algunas muestras de pacientes positivos eran enviadas en aquel entonces a Santiago, al Instituto de Salud Pública, para que sean secuenciadas allá. Y esto pues, podría terminar o demorar 2, 3 semanas en recibir los resultados de esa secuenciación, lo cual hacía que las tomas de decisiones también no sean inmediatas. Entonces, en ese sentido, nosotros, el papel que tuvo el BioRen en ese momento fue el poder dar una respuesta mucho más inmediata en cuanto a los tipos de virus, a las variantes o linajes que estaban circulando en la Araucanía. Oiga, doctor Abanto, ¿y los laboratorios del BioRen estaban inicialmente destinados para la secuenciación genómica o producto de la pandemia, digamos, generan el giro necesario para poder abordar, digamos, la contingencia? Mire, nosotros ya contábamos con una unidad que es la unidad de genómica y bioinformática. Esta unidad, nosotros hacíamos secuenciación de ciertos organismos más orientado a la parte de diversidad microbiana, la parte biotecnológica, pero teníamos los equipos necesarios, teníamos la infraestructura necesaria, pero nunca habíamos tenido esa fase trabajando con muestras clínicas para el estudio y caracterización de patógenos. No teníamos en muestras reales. Personalmente, por las experiencias de algunos profesionales, ya habíamos trabajado con algunos patógenos, pero era un reto nuevo para nosotros, ¿no? Como teníamos toda la infraestructura, teníamos los recursos humanos, se fueron contratados en ese momento también algún personal de apoyo que nos pueda agilizar este proceso, pues nos adecuamos y allí cabe destacar la coordinación que tuvimos con la Seremí y los hospitales, lo cual nos llevó a trabajar muy coordinadamente, muy armoniosamente y con una comunicación muy fluida, ¿no? Y eso en gran medida facilitó que nosotros tengamos un flujo permanente de las muestras. Todo teníamos protocolos establecidos
para poder trabajar y poder hacer primero demostrar que nosotros podíamos generar resultados muy rápidos y generar de alguna forma esa respuesta en las autoridades hacia las variantes que estaban circulando en ese entonces. Doctor Abanto, hablamos, digamos, de lo técnico, ¿no? Pero aquí hay personas, hay profesionales, hay seres humanos que estuvieron detrás de esto, desarrollando, digamos, el proceso de secuencia genómica o vigilancia genómica. En ese sentido, ¿qué significa para usted como líder, digamos, del equipo encargado de la unidad genómica de bioinformática de BioREN, pero también para su equipo de investigadores, para el grupo científico, haber participado en este proceso y en este periodo tan complejo, pero a la vez tan clave para la humanidad, en definitiva? Claro. Yo creo que eh, realmente no, tuvimos momentos muy difíciles, ¿no? Tuvimos momentos que muchos lo vivieron más cercamente, tal vez con familiares cercanos que tuvieron algún percance o la enfermedad en la peor manera, en la peor fase. Pero en ese momento, nosotros como profesionales aquí en el BioREN y las autoridades, por supuesto, también sentíamos el compromiso de cómo, siendo una institución que tiene ciertos equipamientos, que tiene personal calificado, podría aportar a la vigilancia genómica. Bueno, y en su momento sabíamos que demandaría un esfuerzo un tanto mayor del que podría ser en épocas normales, pero que en ese momento todos estábamos muy comprometidos en hacerlo, ¿no? En desarrollarlo y en poder aportar. Yo creo que lo que restó de todo esto fue una satisfacción personal y una experiencia profesional muy rica para todos los que pertenecemos al BioREN. Me cajó la pregunta, doctor, ¿no? ¿Qué desafíos se pueden abordar en el futuro a partir del trabajo ya desarrollado? Nosotros ahora con lo que hemos aprendido, y eso es algo que hemos tenido en conversaciones con el Ministerio de Salud, es que estamos capacitados y estamos dispuestos a poder apoyar, por ejemplo, a la salud pública, ¿no? En ese sentido, a cualquier emergencia sanitaria que pueda surgir, nosotros, si se da ese tipo de desafío, creemos estar muy a la altura de poder hacer frente, ¿no? De poder, nuevamente, esto no son trabajos aislados o individuales, esto es un trabajo muy coordinado de todos los actores que tienen que ver con, desde la compra de insumos reactivos, la toma de decisiones para contratar personal si es que se necesita, la parte de los hospitales, clínicas, la gestión por parte del Ministerio de Salud, de la Seremia de Salud. Entonces, esto nos hace confiantes en que podamos afrontar, podamos estar capacitados y estar preparados para una eventual emergencia sanitaria, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hemos hecho saber al Ministerio de Salud y a la sociedad en general, ¿no? El BioREN como un núcleo científico y tecnológico muy orientado a la investigación, se preocupa también de cómo en su quehacer diario pueda aportar al bienestar de la sociedad, ¿no? De la unidad de genómica y bioinformática de BioREN, conversando con nosotros hoy día sobre este reconocimiento por el trabajo de vigilancia genómica realizado durante la pandemia. Doctor, muchísimas gracias, no solo por la conversación, sino además por todo el trabajo desarrollado en momentos tan complejos como los vividos con la pandemia. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Hasta luego.